casos hubo un error de conexión. ¿Me confirma si se me escucha, por favor? Sí, se escucha y se ve su presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a tratar el tema de la gestión de la información en el desarrollo de proyectos de inversión pública basados en la experiencia que vengo viviendo a lo largo de estos años que me ha tocado participar en este tipo de inversiones aplicando la metodología BIM. Vamos a tocar los puntos importantes bajo mi criterio, toda vez que es importante conocer cómo es que se llega a una adecuada gestión de la información. El objetivo es que se entienda la lógica para poder gestionar de manera adecuada. Vamos a ver definiciones, una pequeña introducción, mitos, realidades. Vamos a hablar de manera general sobre la ISO, y la Guía Nacional BIM, que son normativas que actualmente vienen formando parte de todas las políticas de promoción de esta metodología acá en Perú. Vamos a ver los usos y niveles de información para el desarrollo de los proyectos de inversión pública. Y finalmente vamos a tener algunos criterios y recomendaciones para que esta gestión de la información eh, devuelva los resultados que se esperan. En principio, la gestión de la información en el desarrollo de estos proyectos de inversión nos permite orientar el flujo de trabajo a cumplimiento de hitos y objetivos, con la finalidad de lograr la materia del proyecto. Y todo esto a través de estandarización de procesos que durante el ciclo de vida de las inversiones van a ser necesarias para tomar decisiones. Lo importante de que son decisiones tempranas, toda vez que la información y todos los eventos se pueden identificar en la etapa de diseño y así evitar problemas de mayor envergadura en la etapa de ejecución física. Todos conocemos, al menos aquí en Perú, que las fases del ciclo de inversión son cuatro. La primera está orientada a la programación de la inversión como tal, la segunda a la formulación y evaluación o expediente técnico, la otra es la ejecución física, la obra, y finalmente la operación y mantenimiento. Para poder entender cuál es el objetivo de esta gestión de información, es importante conocer de manera específica la definición de ello, ¿no? En principio, la gestión de la información es un conjunto de acciones que vamos a realizar como actores del proyecto de manera ordenada o en paralela, con la finalidad de obtener resultados como parte de un proceso o flujo de trabajo. Y BIM como tal, aclaro a la audiencia, esta es una experiencia que vengo teniendo, ¿no? Existen las definiciones BIM de la ISO, del PEN-STATE y de diferentes normativas, pero me gusta ver siempre los procesos bajo mi entendimiento a partir del análisis de estas definiciones. Entonces, BIM para mí es un ecosistema virtual donde se trabaja de forma colaborativa y bidireccional, permitiendo así gestionar la información a través de distintas herramientas digitales con la finalidad de identificar, mitigar y reducir riesgos o errores en cualquiera de las etapas de la inversión. Podemos ver aquí la esquematización del flujo de trabajo BIM, que es en esencia la integración de todos los actores para poder así gestionar la información de manera eficiente en este ecosistema virtual. A continuación voy a comentar de manera resumida los mitos que he venido escuchando en varios conversatorios, en algunas reuniones, ¿no? de ejecución o de proyectos, ¿no? Donde se habla de que se hace BIM
cuando se elabora un modelo 3D en cualquier software de modelamiento, ¿no? O solamente cuando se dedica a realizar identificación de interferencias, o usando de manera aislada el ACC, que es una plataforma de la tienda de Autodesk, o también sucede que se ha utilizado de manera un tanto similar, se ha tratado de utilizar el Dropbox o el Drive, ¿no? Debo mencionar que estas tres actividades solamente pertenecen a uno de los escalones de la escalera de implementación BIM que más adelante voy a comentar. De esta escalera de implementación en la que hablaba, es una de las realidades para poder decir o saber si vamos hacia una correcta implementación. El primer escalón en principio debe ser conocer qué es BIM, de qué se trata, con qué se come o cómo se ve. Identificar necesidades, aplicar o implementar BIM para poder gestionar toda la información. Primero tiene que pasar por un análisis o diagnóstico de la entidad u organización donde se va a implementar. Y de allí es que parte un análisis de necesidades. La ruta de implementación, que es uno de los pasos que considero de mayor impacto, tiene que ver con la proyección que a partir del diagnóstico que realizas, proyectas y pretendes realizar para que pueda la metodología funcionar y darte los resultados que esperas en la organización donde pretendes hacerlo. Luego de ello, el mapeo de procesos. El mapeo de procesos es importante porque nos permite conocer cuál es el funcionamiento y la operación de la organización. Es importante tener en cuenta aquí que es necesario saber cómo se puede identificar procesos que necesiten mejoras o sencillamente descontinuarlos e implementar procesos nuevos ya orientados a cumplir el objetivo de la metodología. Una vez recorrido estos 4 escalones, podemos recién optar por aplicar la metodología en un proyecto y como parte de una buena práctica, se recomienda siempre hacerlo en un proyecto piloto con la finalidad de poder tener de allí lecciones aprendidas que nos permitan ir afinando cualquier tipo de experiencia que nos permita continuar en una mejora para así dominar esta implementación. Vamos a hablar ahora de las ISO. Todos sabemos, y para una escueta definición, la ISO es un estándar normativo internacional que busca establecer puntos de referencia consistentes para generar y garantizar la confiabilidad y simplificar las opciones en los procedimientos. Esto es una definición general de cuál es el objetivo de las ISOs. A continuación, la ISO que gobierna, por decirlo así, aquí en nuestro país, en Perú, es la adaptación que ha hecho la NTP de la ISO 19650, que en esencia ha permitido llevar a la práctica y realidad de acá de nuestro país cuáles los principios y conceptos y para poder entender todo el flujo de información que se va a generar y los procedimientos a seguir, ¿no? Esta parte 1 nos detalla la conceptualización necesaria que necesitamos entender a nivel de términos, a nivel de información de los activos, a nivel del trabajo colaborativo y los procesos de acuerdo a ella misma, ¿no? También nos permite definir los principios y requisitos de información en relación a los activos dentro de un proyecto en particular.
Asimismo, nos plantea y desarrolla un ciclo colaborativo para la entrega de información a lo largo del ciclo de vida del activo. Podrán notar que a partir de la parte uno se introducen términos como activos, términos como colaborativos, ¿no? Todo ello si empezamos de manera ordenada a conocer esta normativa, vamos a poder caminar y conocer por dónde es que debemos circular para llegar a una adecuada implementación orientada y bajo este estándar de ISO. La parte 2, que es la que está vigente aquí en Perú, nos habla de la fase de ejecución de los activos. Esta nos define el planteamiento de los procesos y sus componentes aplicados a la gestión de la información. En esta fase, establece también las acciones y responsabilidades de los distintos actores del proyecto, ¿no? Estos actores, la ISO los ha titulado como parte que designa, que en términos criollos lo podemos relacionar con el cliente o el dueño del proyecto o el stakeholder, ¿no? La parte designada principal también es, en términos criollos, el contratista principal que ejecuta o que toma a cargo la ejecución del proyecto. Y la parte designada vendrían a ser en el ejercicio de nuestra práctica aquí en Perú, los subcontratistas de cada especialidad o determinadas partidas que participen en la ejecución de un proyecto. Asimismo, también identifica recursos y documentos de gestión para producción de la información BIM. Estos términos a los que hace referencia la ISO, tanto en la parte 1 y los desarrolla un poco más en la parte 2, están relacionados con también los formatos que son necesarios para implementar y desarrollar la metodología en una organización. Estos formatos o acrónimos vienen a ser pues el AIR, el PIR, el EIR, el AIM o el PIN, que son intercambios o requisitos de intercambio de información para las distintas etapas en las que se encuentre el proyecto. La Guía Nacional BIM. Este documento normativo aquí en Perú es muy importante, toda vez que nos permite conocer de manera clara la estandarización de los conceptos referidos a gestión de la información BIM. Ojo, aquí es importante, bajo la ley de contrataciones del Estado, es decir, bajo un marco de estándar, ¿no? Este documento fue aprobado mediante la resolución 03 del 2023 y asimismo esta resolución deroga a la resolución directoral 5 del 2021. Entendamos por esto de que al actual en nuestro país la Guía Nacional BIM más reciente es la versión 2023 aprobada con la primera resolución mencionada. Con este documento normativo es importante porque nos alinea a estándares internacionales, tales como lo hemos visto, ¿no? La ISO, el UK Framework, el Penn State, ¿no? Que son referencias internacionales donde ya se viene haciendo una práctica un poco más madura, por decirlo de una manera, ¿no? De la aplicación de la metodología en los distintos proyectos o inversiones. A continuación, conocer es importante los usos BIM en el desarrollo de cualquier proyecto y en específico y mucho más relevante en los proyectos de inversión pública. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos identificar y elegirlos con la finalidad de poder volcarlos a la ejecución del proyecto, pero con una salvedad de que tienen que estar directamente
relacionados al nivel de madurez digital que existe en la organización. Me ha pasado, como anécdota les comento, en un par de proyectos que se ejecutaron en el año 2019-20 acá en Perú, pude recibir modelos para un seguimiento de obra que bajo sus requisitos como desarrollo de diseño, no podemos decir de que estaban mal, pero sí podría decir de que estaban desproporcionados los requisitos que se solicitaban en una etapa de diseño, ¿no? Es por ello que siempre en las mesas de trabajo, en las reuniones de proyectos o a las ponencias a las cuales asisto, me gusta dejar muy en claro este punto para poder orientar la adecuada identificación de los usos y de esa manera no caer en una desproporcionalidad que muchas veces termina con necesidades de recursos que no producen. Y sabemos que en el Estado, al menos aquí en Perú, somos el sistema muy estricto para poder hacer los gastos y que sean coherentes sus productos y sus resultados, ¿no? Entonces, dentro de mi práctica, yo recomiendo estos usos de acuerdo a cómo están identificados aquí, ¿no? De acuerdo a la etapa también en la que se encuentra la inversión. Por ejemplo, el uso uno, que es el inicial, levantamiento de condiciones existentes. Me ha pasado de que este uso en algunos proyectos no lo toman en cuenta, pero es importante reconocerlo porque te permite visualizar de una manera tangible cuál es la realidad a la que se va a enfrentar tu proyecto cuando lo vayas a desarrollar o a ejecutar. El análisis del entorno físico es un uso que bajo la experiencia que manejamos aquí en Perú y en lo personal, eh, es muy útil para las dos primeras etapas de una inversión, a nivel de perfil y a nivel de diseño o expediente técnico. Luego vienen distintos usos como el diseño de especialidades, que es uno muy potente en la etapa del desarrollo del expediente, la elaboración de documentación, la visualización 3D y la coordinación. Se puede decir que son usos transversales en todas las etapas de la inversión, toda vez que en cualquiera de ellas va a permitirte conocer y tener información fidedigna y certera para poder tomar decisiones. El análisis del programa arquitectónico en etapa de expediente y ejecución física son importantes. Asimismo, también la estimación de costos, revisión del diseño, etcétera. Ponernos a desarrollar uno por uno nos demandaría quizás demasiado tiempo y excederíamos lo permitido para la ponencia. Pero hago este hincapié siempre. Los usos BIM que se necesiten o que se elijan en un proyecto deben estar directamente relacionados al nivel de madurez digital. Y es muy importante separarlos en la etapa que corresponda para así evitar excesos o desproporciones en los requisitos y finalmente eso termine impactando en plazos porque no se llega a alcanzar o en costos porque se sobredimensionan eh, algunos, eh, algunos procesos de las partes designadas principales. Algunas consideraciones para el desarrollo de la matriz de usos BIM son básicamente bajo mi expertise 5. En principio, identificar el sustento y normativa aplicable, toda vez que desarrollar un uso que carezca de sustento legal va a ser cuestionable en la etapa del desarrollo. Tenemos que describir el uso BIM para un entendimiento universal. Cuando me refiero a ello, hago mucho hincapié en que la definición debe ser muy simple o en términos sencillos para que cualquiera, desde la cabeza del proyecto, el gerente del proyecto, hasta
el último eslabón, no por eso menos importante, de los actores, entienda a qué se refiere el uso, porque de esa manera comunicamos y transmitimos la información a la hora de presentarla. Establecer los objetivos o metas en relación al proyecto. Es importante esto porque si no, no vamos a tener un horizonte, un norte para poder hacer un adecuado uso de ello. Asimismo, también detallar los recursos requeridos para su ejecución. Necesitamos ser muy específicos. Bueno, aquí en el Estado, cuando trabajamos bajo la ley de contrataciones, tenemos la restricción de mencionar marcas para así promover la libre participación, ¿no? Entonces es importante ser genéricos a la hora que solicitamos software para hacer modelamientos o plataformas de gestión, ¿no? Para el ejemplo, estamos viendo el uso de estimación de costos y cantidades, ¿no? Y esto, el último punto que considero bastante importante y que va a marcar, digámoslo así, un antes y un después, es la apertura de un estándar abierto. ¿Por qué? Porque así, reitero, promovemos la universalización de todas las tiendas que existen en el mercado para poder trabajar con los modelos. Y de esa manera no restringimos ninguno ninguno de ellos, y cualquiera de los actores, si de repente no tiene el software A o el software B, puede a través de este estándar abierto participar y aportar al proyecto en cualquiera de las etapas. Los niveles de información en el desarrollo de los proyectos. Esto también está relacionado a los usos, ¿no? El desarrollo de la información o el nivel de información requerida es el necesario para poder elaborar los elementos que componen el activo de un proyecto. Dentro de la práctica aquí, del ejemplo que les comenté hace un momento, he leído términos de referencia, requisitos técnicos de algunos procesos, ¿no? En donde en la etapa de proyecto o en la etapa de expediente técnico se van a solicitar un nivel de información bastante bastante desproporcionado, ¿no? Por eso es importante dimensionar y dosificar estos niveles de información. Esta tabla está hecho eh, a través de un lenguaje para un proyecto que no está dentro de la ley de contrataciones, por eso pueden ver allí que hablamos de LOT y LOI 200, 300, 400, ¿no? Asimismo, eh, en términos de la Guía Nacional BIM o de la normativa del Plan BIM Perú, estos LOT y LOI eh, están tipificados como 1, 2, 3 y 4. Entonces, teniendo claro cuál es el nivel de información requerida en las etapas, en las distintas etapas del proyecto, va a aportar al mismo una celeridad y una eficiencia coherente a ella, ¿no? Es por eso que recomiendo siempre hacer este análisis de este análisis de la identificación de los niveles de información por especialidad y por la etapa en la que se encuentre el proyecto. ¿Cuáles son los criterios y recomendaciones que son importantes y muy necesarios para poder avanzar en la implementación adecuada de información BIM? En principio, conocer el marco contractual que rige la ejecución de tu proyecto. ¿Por qué es importante ello? Porque dependiendo de este marco contractual, vamos a poder exigir o requerir lo que se necesite, ¿no? Aquí en Perú hoy en día está muy en boga la ejecución de proyectos bajo contratos de estándar internacional, como son los NEC,
3, 4, ahora se están desarrollando los proyectos de escuelas bicentenario con el contrato NEC 4, ¿no? Y algunos proyectos hospitalarios en algunos ministerios se están desarrollando con el marco de los FIDIC, ¿no? Estos libros rojo, plata, blanco que permiten acelerar y dar poder de decisión a los actores del proyecto para que se evite un tanto esta restricción burocrática que se tiene cuando se trabaja con la ley de contrataciones que tenemos acá en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso es importante este conocimiento del marco contractual para que de allí podamos continuar y distinguir la normativa bien aplicable. Entendamos de que si trabajamos con un proyecto que está bajo la ley de contrataciones del Perú, vamos a hacer simplemente un requisito de información o requerimientos para poder trabajar el modelo solamente en base a normativa ISO 19650, parte 1, parte 2, y a todos los requerimientos que el cliente o la entidad haya identificado. Sin embargo, si estamos en un marco contractual NEC o FIDIC, esta normativa bien aplicable es mucho más abierta porque te permite tomar referencias de estándares internacionales específicos, Building Smart, UK Framework, PNSTE, la ISO, etcétera. Asimismo, organizar de manera coherente los requerimientos BIM de la entidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque me ha pasado de que he recibido EIRs de la entidad en donde te piden una cosa al inicio, pero que esto en la práctica recién se obtiene al final, ¿no? Y por eso es importante hacer esta organización para que de esa manera no te ahogues cuando tengas todo el universo de la información que se va generando en el desarrollo del proyecto. Asimismo, también es importante identificar hitos de control para las acciones de revisión, validación y verificación de los avances en la ejecución de esta inversión. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los contratos aquí y en todo el mundo están fijados para poder medir el avance a través de entregables. Entonces, es importante que estos hitos de control se aterricen a la realidad que esté desarrollándose el proyecto y al marco contractual del mismo. Asimismo, y como parte de cierre de estos criterios, establecer estándares para un seguimiento del proyecto a través de métricas, indicadores, KPIs, con la finalidad de poder tener en cualquier punto del proyecto un diagnóstico que te permita ver de manera muy dinámica cómo es que se encuentra avanzando tu proyecto y a partir de ello poder proyectar un pronóstico y tomar acciones que te permitan mitigar o corregir algunos riesgos que puedan impactar en las líneas bases del proyecto. Puede ser costo, plazo o, o alcance. Entonces, a través de esto es importante para así orientarnos a una buena práctica en la gestión de proyectos. Recomendaciones. Recomendaciones para poder hacer una adecuada gestión de la información. En principio, y creo que es el inicio, es estandarizar los procesos de modelado y de revisión BIM. ¿Por qué? Porque si no tenemos una estandarización, por ejemplo, en un proyecto hospitalario, podemos llegar a tener informaciones o contenedores de información con pesos desde los 50 o 100 megas hasta de repente de manera desproporcionada
me ha tocado revisar contenedores de información de hasta 2 o 3 gigas, pero eso porque al inicio no hubo una buena organización y estandarización para esta generación de información. Por eso es importante esto hacerlo al inicio o cuando se está produciendo los documentos de gestión BIM del proyecto. Asimismo, también es importante estandarizar los flujos de trabajo y coordinación del proyecto para que de esa manera haya una gobernanza durante toda la ejecución del mismo. Es importante ello ¿para qué? Para que cuando hay un problema específico, no sé, pongo un ejemplo, se cruza una estructura, hablando ya a nivel de operativo, una estructura está siendo atravesada por una ductería de aire acondicionado, ¿no? Entonces, allí, si no hay una adecuada organización de flujos y coordinación, vas a ir seguramente primero a consultarle al estructural y luego consultarle al mecánico. Pero ellos obviamente van a defender su diseño y si no hay una cabeza, no hay una gobernanza en el proyecto, esto puede terminar en cualquier otra solución que no aporte al mismo. Entonces, teniendo ya esta estructura organizada, es que vamos a saber a quién dirigirnos y quién es la persona idónea para que pueda plantear soluciones y reportarlas y asimismo solucionarlas. La identificación y unificación del entorno común de datos. Esto es bastante y es un punto clave porque te va a permitir, así como los indicadores y los KPIs, esto de manera visual te va a permitir conocer el avance a nivel de coordinación y verificación de todo tu proyecto, sea en etapa de diseño o en ejecución física. Establecer también periodicidad para poder solucionar problemas producto del desarrollo de una ingeniería compleja. Es importante agendar y hacer un planeamiento de estos talleres colaborativos o reuniones de ingeniería de valor o sesiones SAIS. Con cualquiera el término que le pongas o te sientas cómodo, es importante que lo realices para que así puedas orientar el proceso de identificación de problemas o errores o incongruencias o inconsistencias de diseño que son propias de un proyecto que va en avance, ¿no? Para que puedas así tener una métrica al final de cómo es que tu proyecto va avanzando y va evolucionando. Y asimismo también, bajo el estándar de un contrato colaborativo, eh, el contratista ya puede plantear soluciones que vayan en la mejora del mismo, del proyecto, de la ejecución y de lograr los resultados que se esperan sin afectar eh, el alcance mismo. Bueno, dentro de todo lo que he comentado, me permito dar las gracias por el tiempo y por la atención, ¿no? Y atento a sus consultas o interrogantes que les hayan podido surgir. Bueno, estimados participantes, si tuvieran alguna interrogante o consulta a nuestro ponente, el ingeniero Giancarlo, lo pueden escribir o también les podemos abrir el micrófono.
Aquí tenemos una pregunta, estimado ingeniero. ¿Cómo se identifica el inicio de un proyecto, el tamaño del modelo, cuáles son los criterios? A ver, ¿cómo se identifica al inicio de un proyecto el tamaño del modelo? ¿Cuáles son los criterios? Mira, no, dentro de la práctica no hemos podido establecer una identificación puntual, pero esto va a ir muy estrecho con la estrategia de federación que tú propongas. En principio, y como recomendación de buena práctica, se recomienda que el modelo se organice por especialidades. Luego la granularidad, irla sacando por sectores o por sistemas o por frentes de trabajo. Esto va a permitirte ir aliviando el peso y de esa manera hacer que los contenedores de información sean manejables y eficientes. De hecho, la ISO en su anexo A, la ISO 19650, recomienda un tamaño referencial, pero más allá de la cantidad o del número, hace hincapié en que estos tienen que ser de fácil uso, de fácil transportabilidad y sobre todo que resulten eficientes para poder cumplir su objetivo. No sé si habrá algo, otra consulta. Ingeniero, con la experiencia que tiene en el desarrollo BIM en el gobierno peruano, ¿en qué año estaría implementado y trabajando a todo el nivel de gobierno? Muy interesante pregunta y hasta un poco capciosa, diría yo, tomando un poco el humor. Eh, la política de implementación a nivel nacional ha sido bastante optimista y propone de que al 2025, de acá en 2 años, los dos primeros niveles de gobierno ya tengan en su cartera de inversiones desarrollando proyectos con la metodología. Y lamentablemente la realidad de nuestro país es distinta y creería yo, bajo un ojo técnico optimista, de que podríamos llegar a 2030 con una implementación casi de un 70% de las entidades del Estado. Hay hay muchos restricciones geográficas, económicas y de tecnología que hay que primero superarlas como país para poder abordar una adecuada implementación general y macro. También tenemos otra pregunta de Paolo, de Ongia, que nos manifiesta su interrogante. Dice, ¿en qué porcentaje se ha incorporado, estimado, la metodología BIM en el sector arquitectura, ingeniería y construcción en el Perú? Si hablamos como sector general AECO, podríamos decir de que nuestro país se encuentra en el orden de un 30 o 40%, toda vez que hay, como lo he dicho en la respuesta anterior, hay muchas restricciones y la resistencia al cambio es uno de ellos, o la relación equivocada que tienen de que BIM es costoso y que te va a generar más gasto en vez de beneficios, ¿no? Entonces, eso no es del todo cierto y son una de las limitantes que no permiten despegar aún a nuestro país en una implementación global.
Bueno, ingeniero, eh, también saluda en su ponencia nuestra participante Patricia Guzmán y nos pide que nos comente un poco más sobre la metodología BIM dentro de la ley de contrataciones del Estado. La pregunta, muchas gracias. Es muy amplia la respuesta. Sin embargo, puedo resumirla en que al actual nuestro país viene promoviendo distintas iniciativas políticas de gobierno para que la metodología pueda aterrizar y concatenarse con toda la ley de contrataciones. De hecho, en el último mensaje a la nación de la presidenta, hubo un compromiso explícito de que todas las inversiones van a ser promovidas y ejecutadas utilizando esta metodología. Entonces creo yo que la ley de contrataciones del Estado en el corto plazo va a sufrir una actualización para bien y va a integrar distintos mecanismos que van a permitir homologar esta metodología en la ejecución de todas las inversiones. De hecho, el próximo año comienza sus operaciones la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Que el objetivo de ella es orientar a la eficiencia de todos los proyectos con un presupuesto mayor a 200 millones, proyectos importantes para cerrar brechas en todos los sectores de nuestro país. No sé si habrá alguna interrogante más. A ver, nuestros participantes. Bueno, estimado Giancarlo, creo que ha sido la última interrogante. En verdad, agradecerte la predisposición y el tiempo que te has tomado en esta tarde para acompañarnos en este primer seminario internacional denominado Huaraz BIM 2023 y felicitarte por la excelente exposición y también por compartirnos tu experiencia y conocimiento en este sector, sobre todo en la implementación de la metodología BIM en las organizaciones públicas. Eh, tenemos una pregunta más. ¿Qué software utilizan para la operación y mantenimiento de los activos del Estado? Muchas gracias por la pregunta, José. Una pregunta bastante interesante. Pero definitivamente nuestro país aún no salta de manera formal, digámoslo así, a realizar la gestión de activos con plataformas. En lo personal, he tenido la oportunidad de hacer este uso en el sector privado más, ¿no? Pero en el sector público aún se viene trabajando para poder dirigir esta implementación y de esa manera poder llegar a que se, se globalice y materialice todo esto para una adecuada gestión. Definitivamente esto va a tener que ser al corto plazo porque tenemos proyectos que ya están en su fase de cierre. No todos conocemos, al menos los que somos de Perú, que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha ejecutado muchas inversiones a lo largo del 2019 al 2023, ¿no? Y la mayoría de estos proyectos ya han sido desarrollados desde su etapa de diseño con BIM, ¿no? Entonces, para poder dar uso de todo el potencial de esta metodología y de los modelos y de la información que nos proporciona, es importante de que esta operación y mantenimiento esté organizada y orientada a realizarlo a través de software, ¿no? En lo personal conozco software de gestión de OIM,
¿no? Plataformas de Jira, Oracle y distintas otras plataformas que te permiten interrelacionar y conectar distintas, distintas tecnologías, ¿no? Y una de ellas es estos modelos. Bueno, ingeniero, la última pregunta que tenemos sobre la normativa BIM aplicable ISO 19650, ¿en qué sector es más aplicable? Muchos, en muchos sectores. De hecho, el estándar ISO está orientado a que sea aplicado en, en los distintos sectores donde apliquen o trabajen con metodología BIM. Puede ser sector construcción, puede ser sector, bueno, cuando me refiero a construcción es el globo grande, de manera específica, sector inmobiliario, sector de infraestructura educativa, hospitalaria, ¿no? La ISO es, si bien es cierto, una referencia elemental básica, es muy importante porque te marca la pauta y el punto de inicio para poder concatenar con la aplicación de otras normativas y así mejorar y potenciar la ejecución de proyectos bajo el estándar BIM. Bueno, ingeniero Giancarlo, agradecerle esta tarde su participación en representación del PRONIS, del Programa Nacional de Infraestructura Hospitalaria. Agradecerle por habernos compartido su experiencia en este sector de proyectos hospitalarios y proyectos educativos. Asimismo, también su predisposición para estar presente en este seminario internacional